これは、アフリカとインターネットで最も偉大な作家であるドン・ハビエル・クレメンテ・エンゴンガによって承認され、署名された作品です。ブラックビジネスの社長であり、ザ・ユナイテッド・ステーツ・オブ・アフリカ・コーポレーションの社長でもあります。信じられない方は Google で検索してみてください。アフリカからどうもありがとう。Mira tú de lo TikTok, TikTok, tu tiempo se acabó. TikTok, TikTok, mira tú. Hola a todos, y bienvenidos al periódico de Guinea Ecuatorial, el periódico del país sin periódicos. Mi nombre es Javier Clemente Engonga, y hoy domingo preciso conveniente compartir uno de los temas que para mí es el centro de cualquier conversación o cuestión relevante en la vida: Dios. Y claro que cuando hablamos de Dios, no lo hacemos desde la perspectiva concreta de ninguna religión, sino con el entendimiento de que Dios es, ante todo, el término que utilizamos para definir a la conciencia universal que rige el orden universal del caos existencial que percibimos como la vida. Y esa conciencia, en su manifestación más directa y perceptible sensorialmente por la humanidad, es el centro espiritual de la conciencia colectiva y cultural de todas las sociedades, influenciando las religiones, artes y culturas en todo el planeta. Diríamos que Dios es el protagonista de la película. En mi experiencia personal, llegó un momento en el que entendí que la relación con Dios primero debe ser eso: una relación personal y una experiencia personal. Y si esa experiencia es positiva o productiva, no solo engrandece espiritualmente y fortalece la fe, sino que puede ayudar y animar a los demás. La experiencia de reconocer a Dios en tu vida no es una experiencia fácil. Y por lo general, en nuestra cultura, eso sucede después de un proceso de choque literal, con las diferentes realidades, maldades, perversiones de la sociedad, que le llevan a uno a elegir en qué apoyarse: en Dios o en otra cosa. Es indiscutible que las condiciones de deterioro moral y materialismo en nuestra sociedad han impulsado la proliferación de la búsqueda de respuestas a cuestiones espirituales y trascendentales, o simplemente la búsqueda de una vida mejor, proliferando también las sectas, iglesias y templos de culto. Esos negocios religiosos, en su mayoría, no han hecho sino estandarizar un modelo de negocios y prácticas muy antiguo, ya criticado incluso en la Biblia por el mismo Jesús de Nazaret, cuando visitó el templo y cuando advirtió sobre los falsos profetas. ¿Pero lo hemos entendido? Creo que a estas alturas de la película, la humanidad ya debería de haber entendido su propio dilema existencial. Pero la ignorancia colectiva y los condicionamientos de lo que se puede definir como modernismo integral forzado en las sociedades contemporáneas no facilitan las cosas. Y es así que las sociedades, grupos o naciones no solo compiten entre sí por sus medias verdades en cuestiones religiosas, sino que alejan a sus fieles indiscutiblemente de la realidad espiritual y empírica, que es la razón inicial de su búsqueda de respuestas y ansias de verdades. Todo empieza con Dios. El deseo de entender nuestro lugar en el universo es profundamente humano. Miramos a las estrellas, reflexionamos sobre el ciclo de la vida y la muerte, y anhelamos algo más grande que nosotros mismos. Este anhelo a menudo nos lleva a una búsqueda de lo divino, una búsqueda de Dios. Esta búsqueda es tan antigua como la humanidad misma. Trasciende culturas, continentes y siglos, uniéndonos en nuestra curiosidad compartida. Desde los albores de la civilización, los seres humanos han mirado más allá del mundo material. Hemos buscado significado en los patrones de la naturaleza, los misterios del nacimiento y la muerte, y las profundidades de nuestra propia conciencia.
Esta búsqueda ha dado origen a innumerables mitos, rituales y sistemas de creencias, cada uno intentando comprender lo incomprensible, la naturaleza de Dios. La pregunta de Dios no es simplemente un ejercicio intelectual, es profundamente personal y profundamente emocional. Toca nuestros miedos y aspiraciones más profundos, nuestras esperanzas y nuestras dudas. Moldea nuestros valores, guía nuestras acciones y da sentido a nuestras vidas. Este ensayo explora la naturaleza multifacética de esta búsqueda universal. Viajaremos a través de la historia, la filosofía y la experiencia personal, intentando arrojar luz sobre el misterio perdurable de Dios. Nuestros ancestros dejaron huellas de sus búsquedas espirituales en las paredes de las cuevas. Pinturas rupestres con símbolos celestiales y seres míticos insinúan los primeros intentos de dar sentido al cosmos. Estas expresiones de fe revelan una profunda conexión con la naturaleza. Los antiguos egipcios desarrollaron una cosmología elaborada con un panteón de dioses y diosas. Sus pirámides y templos reflejan una profunda reverencia por lo divino. En Mesopotamia, los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme para registrar sus mitos y oraciones. La epopeya de Gilgamesh explora la mortalidad y la relación entre humanos y lo divino. De los antiguos hebreos surgió el concepto de un solo Dios todopoderoso. Esta idea revolucionaria influyó profundamente en el pensamiento occidental. La búsqueda humana de Dios ha dado lugar a una asombrosa diversidad de creencias y prácticas. Cada religión ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza de lo divino. Para los cristianos, Dios es un Padre amoroso, revelado a través de Jesucristo. Los musulmanes adoran a Alá, el único Dios verdadero, revelado a través del profeta Mahoma. Los hindúes perciben a Dios como un ser multifacético, manifestado en innumerables formas. Los budistas no se enfocan en un Dios personal, sino en la iluminación y la liberación del sufrimiento. Los humanistas seculares y los ateos encuentran significado en la razón humana y la compasión. Sección 4. Ciencia y espíritu. Una danza delicada. La relación entre ciencia y religión a menudo se ha descrito como de conflicto. La ciencia, con su énfasis en la evidencia empírica y la indagación racional, parece estar en desacuerdo con la fe, que a menudo se basa en la revelación, la intuición y la experiencia personal. Sin embargo, tanto la ciencia como la religión comparten un objetivo común: comprender el universo y nuestro lugar en él. La ciencia busca desentrañar los misterios del mundo natural a través de la observación, la experimentación y la formulación de hipótesis comprobables. Ha logrado avances notables en la explicación de los orígenes del universo, la evolución de la vida en la Tierra y el funcionamiento del cerebro humano. Sin embargo, la ciencia no puede responder a todas las preguntas. No puede, por ejemplo, probar o refutar definitivamente la existencia de Dios. La religión, por otro lado, aborda cuestiones de significado y propósito últimos. Ofrece marcos para comprender el sufrimiento, la muerte y la condición humana. Si bien las creencias religiosas pueden no ser siempre científicamente verificables, pueden brindar consuelo, esperanza y guía moral. En lugar de ver la ciencia y la religión como incompatibles, quizás podamos verlas como formas complementarias de conocimiento. La ciencia puede iluminar el mundo físico, mientras que la religión puede proporcionar significado y propósito. Sección 5. Voces de la experiencia. La fe y la duda entrelazadas. La búsqueda de Dios no es un viaje lineal. A menudo está marcado por momentos de profunda fe y períodos de intensa duda. Muchas personas encuentran consuelo y fortaleza en sus creencias religiosas, experimentando la presencia de Dios a través de la oración, la meditación o los actos de servicio. Otros luchan con la duda, cuestionando la existencia de Dios frente al sufrimiento, la injusticia o el silencio del universo. Las historias personales de fe y escepticismo ofrecen información valiosa sobre las diversas formas en que los humanos experimentan lo divino. Algunos encuentran a Dios en momentos de profunda belleza o gracia inesperada. Otros descubren la fe a través de la tragedia personal, encontrando fuerza y consuelo en sus creencias. Sin embargo, otros luchan con la duda, cuestionando la existencia de un Dios amoroso en un mundo lleno de dolor y sufrimiento.
Estas historias nos recuerdan que la búsqueda de Dios es profundamente personal y a menudo desordenada. No hay respuestas fáciles ni soluciones únicas para todos. La fe no se trata de una aceptación ciega, sino de un viaje continuo de exploración, cuestionamiento y búsqueda. Sección 6. El misterio perdurable. La presencia esquiva de Dios. A pesar de siglos de indagación filosófica, debate teológico e investigación científica, la cuestión de Dios sigue siendo un enigma. No existe una prueba definitiva de la existencia de Dios, ni podemos refutarla de manera concluyente. Lo divino, por su propia naturaleza, trasciende nuestra limitada comprensión humana. Sin embargo, esta naturaleza escurridiza no disminuye la importancia de la búsqueda. El hecho de que sigamos lidiando con estas preguntas habla del poder perdurable del misterio divino. Sugiere que nuestro anhelo por algo más grande que nosotros mismos es una parte inherente a la condición humana. Quizás la búsqueda de Dios no se trata de encontrar todas las respuestas, sino de abrazar el misterio. Se trata de cultivar un sentido de asombro y maravilla ante lo desconocido. Se trata de vivir con incertidumbre y encontrarle sentido a las complejidades de la vida. Sección 7. Una pregunta eterna. Nuestra búsqueda de significado. La búsqueda de Dios es, en última instancia, una búsqueda de significado. Es un viaje para comprender quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito en el gran esquema de las cosas. Ya sea que encontremos consuelo en la fe religiosa, busquemos respuestas a través de la investigación científica, o abracemos lo desconocido con un sentido de asombro, las preguntas mismas dan forma a nuestros valores, guían nuestras acciones y dan sentido a nuestras vidas. El espíritu humano es eternamente curioso. Nos impulsa a explorar, a cuestionar y a buscar la comprensión. La búsqueda de Dios, en todas sus complejidades y contradicciones, es un testimonio de esta sed insaciable de significado. Es un viaje que continúa inspirándonos, desafiándonos y transformándonos, recordándonos que somos parte de algo vasto y misterioso, algo que finalmente trasciende nuestra limitada comprensión humana.